36010 y actualmente la 36016. Esperemos que para el siguiente año ya estemos publicando la sexta edición de este manual, el cual ya va a tener contenido toda la parte de los comentarios. Entonces, la parte 2, como les decía, que es donde vienen las especificaciones para el diseño de estructuras, pues es donde ya viene todo el procedimiento que yo debo de seguir para diseñar elementos, diseño por estabilidad, tensión, compresión, fricción acotante, fuerzas combinadas, miembros compuestos, diseño de conexiones de miembros tubulares, y al final viene todo lo que son los apéndices para que yo pueda definir o pueda hacer ya diseños ya más especializados, como por ejemplo el diseño por fatiga o condiciones de incendio, o evaluar estructuras existentes. Ese es el caso del INCA, que es uno de los manuales que está actualmente en México. Desafortunadamente es manual, así como el manual de obras civiles. Son recomendaciones, mas no son reglamentos exigidos. Sin embargo, si en las bases de diseño vienen establecidos que se vuelven requeridos, ahí sí ya tienen que utilizarlos. A diferencia de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero, en el cual para Ciudad de México esta es prácticamente la Biblia de diseño: concreto, mampostería, cimentaciones, madera, acciones. Incluso después del sismo del 19 de septiembre sacaron en la Gaceta Oficial la revisión de estructuras, cómo se deben de revisar las estructuras ante un evento posterior a un evento sísmico, para realmente garantizar su estabilidad estructural. En la parte de estructuras de acero, si alguien tuvo oportunidad, que yo me imagino que sí, trabajar con la normativa 2004, esta fue una de las secciones y compendios que más se actualizó y más se trabajó, y se adicionaron mucha información, de la cual, a través, como les digo, de pruebas de laboratorio, de estudios e investigaciones de tesis de maestría, doctorado, licenciatura, estudios de pruebas experimentales en la mesa de vibrado del Instituto de Ingeniería, en pruebas en la UAM Azcapotzalco, y así de diferentes instituciones se ha venido y se fue actualizando cada uno de estos compendios y cada una de estas secciones para cada uno de los diseños. Y la parte de estructuras, el diseño de estructuras dúctiles, es de las partes que más se actualizó. La sección, el capítulo 12, es de las secciones que más se actualizó en esta versión 2017, perdón. Y además se agregaron otras consideraciones en los apéndices de las normas técnicas para que realmente uno pueda garantizar el comportamiento estructural de este tipo de secciones. Entonces, en el diseño de elementos estructurales que comprenden en una estructura, pues yo tengo que revisar tensión. De hecho, es la primera parte que siempre nos exigen. De hecho, si recuerdan, por ejemplo, en el caso de las materias de análisis de diseño estructural por acero, siempre lo que se revisa primero, conexiones a tensión. Después hay que revisar compresión. ¿Qué capacidad de la estructura va? ¿Cómo se van a comportar mis elementos ante el estado de límite de compresión? Posteriormente, flexión. ¿Cómo va a ser ese comportamiento? ¿Cuál va a ser su capacidad? Pero en el caso del sismo, cuando yo tengo cargas laterales, ya voy a tener tanto tensiones, compresiones, como flexión. Entonces ya debo de revisar tanto flexocompresión como flexotensión. Y ya se empieza a someter esto a que si yo elijo un mal comportamiento o haya decidido un edificio y lo conceptualicé mal, puedo someter a elementos estructurales a flexotorsión. También debo de revisar que desafortunadamente son de las capacidades que no tienen resistencia a los elementos estructurales, no tienen capacidad de soportar flexotorsiones. De hecho, edificios y estructuras, edificios en el 19 de septiembre, los que más colapsaron fueron problemas por torsión, precisamente, y edificios en esquina. ¿Por qué? Porque no están diseñados, no se conceptualizan correctamente. ¿Cuál es el problema de los edificios de esquina? Y que fallan por torsión.
¿Perdón? Van a girar, pero ¿por qué giran? Por las excentricidades. ¿Por qué? Porque por la ubicación que están en los edificios, en las esquinas, siempre voy a tener dos muros o dos lados completamente tapados con muros y las otras dos fachadas con ventanas. Entonces el centro de torsión se va a ir sobre los lados, donde tengo más muros, donde tengo más elementos de capacidad a cargas laterales, y voy a generarle torsión. Entonces, eso es de los problemas que siempre tenemos que tener en cuenta también. Por ejemplo, el comportamiento de los edificios, de cómo se van a generar esos mecanismos de colapso. Sismo del 85, el 40% de las estructuras que fallaron en ese evento sísmico fueron por torsión. ¿Por qué? Porque o había muchos elementos que jalaban el centro de torsión, o luego también, ¿qué es lo que hacen? Para ahorrar y tener más espacio, se les ocurre mandar el cajón de elevadores hasta la esquina, y estoy jalando todo el centro de torsión hacia un lado y estoy desfavoreciendo el comportamiento de la estructura. Entonces, eso tenemos que tomarlos en cuenta, y hay que conocer el criterio estructural, y además de revisar cortante, torsión, conexiones, etc. Entonces, como les decía, en el caso de miembros a tensión, pues su revisión no es nada del otro mundo. Yo tengo que hacer por dos formas: el estado límite de flujo plástico, en donde yo requiero conocer el área total de la sección, el esfuerzo de fluencia, afectarla por un factor de resistencia que es igual a 0.9, o el estado límite de fractura, que es el área efectiva por el esfuerzo último por el factor de resistencia. En la normativa me establece dos criterios muy fundamentales o muy rigurosos. La relación de esbeltez-longitud entre el radio de giro tiene que ser menor a 240 para miembros principales. Yo no debo de rebasar esta relación. Y en el caso de contravientos, para revisar la tensión, no debe de ser menor a 300 o miembros secundarios. Todas estas limitaciones están fundamentadas en el uso de que estos elementos puedan tener comportamientos inelásticos, puedan tener capacidad de deformación. Por eso se limitan a todas estas consideraciones. ¿Por qué también en el caso del factor de resistencia, si estoy revisando tensión, en este caso me piden que esto sea 0.9 y aquí me piden 0.75? Misma analogía. Lo que yo quiero evitar es que se presente la fractura de la sección neta. Quiero alejar esta falla de mi diseño. Lo que yo trato de hacer es que si llega a fallar, sea por esto y no sea por esta carga, por este comportamiento de estado límite. Elementos a compresión. ¿De qué va a depender? De su esbeltez, como en tensión. La relación de longitud sobre su radio de giro. El tipo de conexión. Yo debo de definir las condiciones de frontera o apoyos extremos para definir el factor de longitud efectiva, el famoso K. Si va a ser 0.5, 0.7, 1, 1, 2, dependiendo de qué condiciones de frontera yo voy a considerar. Si va a ser doblemente empotrado, si va a ser doble articulado, si va a ser con el extremo libre y el otro empotrado. En el caso de armaduras, por ejemplo, como yo les decía, en el caso de torres de celosía, torres de transmisión, torres de telecomunicación, el estar definiendo este factor de longitud efectiva para cada uno de los elementos, y dependiendo del tipo de perfil, por ejemplo, en el caso en que se usa mucho el ángulo, en este caso, siempre hay que tomar en cuenta cómo va a pandear y cuál va a ser su forma, y hay que estar definiendo para cada perfil en el programa de cálculo que yo desee definir qué factor de longitud debe de emplear. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en cómo va a pandear ese elemento estructural. Yo no le puedo decir que todo sea igual a 2 o todo sea igual a 1. ¿Por qué? Porque si imagínense que ustedes tienen una cruz, tienen una X y están conectando con dos ángulos en un sentido, va a pandear en toda su longitud, pero en el otro eje va a pandear en doble pandeo.
Entonces ahí los factores son diferentes. Hay que tener en cuenta esas posibilidades. Y esto ya se vuelve a criterio del ingeniero estructural, de qué factor de comportamiento de longitud efectiva va a depender ese diseño, y por eso va a estar, y eso va a depender de su relación de Svertes, KL sobre R. Cargas excéntricas. Realmente el elemento estructural va a estar soportando la carga en su eje centroidal. Puede llegar a tener una excentricidad, lo cual me genere un brazo de palanca y me genere una flexotorsión. Hay que tomarlo en cuenta. Por lo regular, lo que hacemos nosotros en los diseños es que todos los programas diseñan en su eje neutro de los perfiles. Hay que tomar en cuenta si yo voy a tener esos desplazamientos. En el caso, por ejemplo, de muros diafragma, si realmente van a estar sobre el eje o van a estar desfasados, fuera del eje principal del perfil. Y debo de tomar en cuenta esas excentricidades para que realmente la estructura tenga esa capacidad. No es lo mismo una viga ahí en su longitud que tenga la carga o el muro alineado con el alma, a que esté algunos centímetros fuera del alma y ya quede sobre el patín. El comportamiento va a ser diferente. Ahí puedo generar yo un aplastamiento local, se va a generar un pandeo torsional, y hay que tener en cuenta también esas consideraciones. Las imperfecciones iniciales, como les decía, los elementos estructurales, el acero, por su naturaleza, va a tener un cierto grado de esfuerzo residual. ¿Por qué? Porque la sección, al momento de que se genera, pensemos una sección I, la parte exterior de la I, por decirlo así, es la que se va a enfriar primero, pero la parte del centro es la que va a tardar en enfriarse. Entonces ahí se genera un esfuerzo residual, que en pruebas de laboratorio se ha encontrado que puede ser hasta 30% menor al esfuerzo real. Entonces esas imperfecciones hay que tenerlas. Y las torceduras que pueden tener por el caso del traslado, por el caso del enfriamiento del acero, en el momento en que se hace también la conexión, puede generarse ese tipo de situaciones y hay que tomarlas en cuenta. Y los esfuerzos residuales, como les decía, que puede ser hasta un 30% del FY. Ahora bien, también yo debo tomar en cuenta en el diseño de compresión, para el diseño de compresión, qué elementos estructurales y qué tipo de secciones yo debo de emplear. En el caso de secciones tipo 1 y 2 y 3, yo debo de revisar siempre que tengan la capacidad de soportar pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión, y en algunos casos inestabilidad por flexión. Y las secciones tipo 4, lo único que van a tener capacidad de soportar es flexión, torsión, flexotorsión y pandeo local. Y en base a la normativa que yo emplee, ya sea las normas técnicas o el INCA, me establece una serie de expresiones que yo debo de sustituir en base a lo que me marca el reglamento, que es el área, es una variable en base de la sección, el esfuerzo de influencia, el factor de capacidad. Aquí es la carga crítica de Euler. Pero lo que sí me limita es que todos los elementos estructurales que estén a compresión deben de tener una relación de Svertes menor que 200. Yo no voy a permitir usar elementos estructurales que tengan mayor a 200. ¿Por qué? Porque no van a tener capacidad de soportar pandeos. En el momento que suceda una carga que salga de su estabilidad estructural, va a pandear a la columna. Y eso yo lo tengo que evitar. ¿Por qué? Porque la columna es el elemento que está soportando mi estructura verticalmente, y en el momento que falle ese elemento, hay una inestabilidad estructural y puede fallar toda la sección. Entonces, dependiendo del tipo de sección que yo estoy, de la normativa que yo esté empleando, yo voy a usar cuál es la expresión que yo debo de ocupar, ya sea con compresión, con las normas técnicas o con el INCA. Ahora la pregunta es, ¿creen que existe alguna diferencia? Que yo a bote pronto veo que son expresiones diferentes, procedimientos aparentemente distintos. ¿Creen que existe alguna diferencia en las capacidades
capacidades de compresión a compresión lo que me marca la norma? Es decir, si yo agarro un elemento, un perfil estructural y lo diseño con la CNTC y a ese mismo elemento estructural lo diseño con el INCA, ¿cuál va a tener más capacidad? ¿O cuál va a decir que tiene más capacidad de diseño? Pues haciendo un ejercicio y tomando un perfil estructural, hay pequeñas diferencias, pero no tan grandes. Esta es una gráfica donde se obtiene la capacidad de compresión de un elemento, tomando en cuenta en el caso de las normas técnicas, que es la línea Magmeta en guión, tomando un n igual a 4, que es para perfiles IR con placas soldadas o placas unidas en perfiles laminosos caliente, y la línea continua en negro o más oscuro es el INCA.